Hola, continuamos con la unidad de números racionales. Hoy pasamos a la clase número 3. Como ruta de aprendizaje vamos a ver a calcular operaciones con los números racionales, considerando situaciones cotidianas. En esto, los temas que vamos a ver son los números racionales y la operatoria de los números racionales. Vamos a empezar con un repaso y viendo la operación en los números racionales. Entonces, nosotros vimos primero los números naturales, que estos números se utilizan preferentemente para contar, ubicar o definir sucesos, lugares o grupos, distancias, pesos, alturas, etc. Estos números naturales yo los puedo sumar, multiplicar y el resultado sigue siendo un número natural. Por ejemplo, 12 vacas en el establo más 1215 vacas pastando nos dan un total de 1227 vacas. 12 gallinas y cada una pone 5 huevos, nos da un total de 60 huevos. 12 por 5, 60. Pero esta propiedad no se cumple ni para la resta ni para la división en los naturales. Por ejemplo, 12 animales y se mueren 15. El resultado no es natural. No es lógico 12 menos 15. No es un número natural. Si yo tengo un grupo de animales, 26 ovejas, y las divido en grupos iguales, más pequeños para llevarlos a pastar, en 5 grupos, el resultado no es exacto, ya que no me da grupos iguales, dando 5 grupos de 5 ovejas cada uno, y una oveja queda fuera del grupo. En caso de la resta, es necesario agrandar el conjunto numérico y se crea el conjunto de los números enteros, porque este conjunto permite valores negativos. El agricultor que tiene 2 hectáreas para trigo y quiere cultivar 18 hectáreas, se dará cuenta que necesita comprar 6 hectáreas más, porque 12 menos 18 nos da menos 6. La persona que desea ver su cartola de cuentas en un determinado banco y sale uno de los valores, la expresión menos 300 pesos, es porque tiene un saldo a favor. Por lo tanto, los números enteros cumplen con la propiedad de clausura con las operaciones de la suma, la multiplicación y la resta. Por ejemplo, repartir 11 manzanas en 4 cajas en forma equitativa. Entonces nos daría que 11 lo dividimos en 4, nos da 2 entero 3 cuartos. Significa que en cada caja se reparten 2 manzanas y 3 cuartos más de otra manzana. Por lo tanto, la división en los enteros no pertenece. 1/2, 2 5avos, 2 3 cuartos no son números enteros. A este número nosotros los conocíamos como los fraccionarios o los números racionales. ¿Cuáles son los números racionales? Es una cifra, valor que puede ser referido como el cociente de dos números enteros, más precisamente A partido por B, A y B perteneciente a los enteros y B distinto de ceros. El número racional contiene un sistema numérico de los números fraccionarios y números decimales, como nosotros ya hemos visto. Por lo tanto, tenemos que el conjunto Q de los racionales son de la forma A partido por B, con A y B en los enteros, B distinto de 0. Por ejemplo, A partido por 0 no existe en los racionales, no existe, y 0 partido por B sí existe y es igual a 0. También vimos las fracciones equivalentes. Toda fracción equivalente entre sí representa el mismo número racional y la mejor representación es la fracción irreductible. Existen por amplificación y simplificación. Por ejemplo, por amplificación tenemos que en el primer círculo la fracción 1/2 divide el círculo en 2 partes. En el segundo círculo tenemos el círculo dividido en 4 partes y tomamos 2 de 4. En el tercer círculo lo dividimos en 8 partes y tomamos 4 partes de 8. Representa la misma fracción. ¿Por qué? Porque 1/2 lo amplificamos por 2, tanto el numerador por el denominador nos da 2 cuartos. Amplificamos otra vez el numerador y el denominador por el mismo número y nos da 4 octavos. También tenemos por simplificación las fracciones. Simplificación o reducción el numerador y el denominador por el mismo número entero. Por ejemplo, si tengo 18 36avos, al reducir o simplificar divido el numerador por 3 y el denominador por 3, nos queda 6 doceavos.
y volvemos a dividir por 6 el numerador y el denominador, nos queda un medio. En el ejemplo, el de chocolate, al repartir una barra de chocolate en partes iguales, es lo mismo dividir la barra en 12 partes de 4 cada uno, que representa el mismo número de dividir la barra de chocolate en 6 partes para 2 personas, por ejemplo, y la más conveniente es dividir en 3 partes iguales para una persona o para 3. Para verificar si dos fracciones son equivalentes, en el fondo, ¿para qué nosotros utilizamos fracciones equivalentes? Lo que necesitamos es comparar las fracciones, para compararlas si son mayor, menor o igual. Por ejemplo, ¿cómo verifico si dos fracciones son equivalentes? En la imagen. La imagen del cuadrado está dibujada 3 partes de 4 y en el segundo cuadrado están dibujadas 6 partes de 8. Nosotros visualmente vemos que las imágenes representan la misma figura y la misma parte achurada, pero en fracciones 3/4 será lo mismo que 6/8. Para compararla multiplicamos el numerador de una por el denominador de otra, por ejemplo 3 por 8, 24, y preguntamos si es igual al denominador de la primera por el numerador de la segunda, a 4 por 6, 24. Se llaman productos cruzados. Si son iguales, entonces la fracción es igual. Pero ¿para qué nosotros necesitamos compararla? Para tener resultados. Por ejemplo, en una escala de calificaciones se hizo una investigación y se verificó que el grado de dificultad que tuvo ciertos ejercicios a ser aplicado en una prueba en cuarto año básico. Estamos comparando las preguntas, cuál fue la con mayor dificultad. Y podemos decir que, por ejemplo, en la primera pregunta, en fracciones, el rojo tuvo mayor dificultad. En la longitud de área y volumen, el mayor dificultad fue el grupo azul. En geometría, el grupo azul, y en números naturales, el grupo azul tuvieron casi la misma grado de dificultad. Entonces, para tener resultados fiables, nosotros comparamos las fracciones. También nosotros queremos ver ahora el máximo común divisor. ¿Para qué encontrar el máximo común divisor de 2 números o 3 números o más? El máximo común divisor nos permite simplificar una fracción. Por ejemplo, en el ejercicio, encontrar la fracción irreductible de 28/35. ¿Qué es lo que queremos buscar? El máximo común divisor a los 2 números para poder reducir la fracción. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primer método, buscamos los divisores de 28, son 1, 2, 4, 7, 14, 28. Buscamos los divisores de 35, 1, 5, 5, 7 y 35, es decir, que 1 por 35 me da 35, 5 por 7, 35. Son los que dividen al número. Y aquellos que son comunes, por eso se llama máximo común divisor, aquellos que dividen a los 2 al mismo tiempo, el 1 y el 7, son los divisores comunes. Por lo tanto, el mayor de esos es el máximo común divisor, el 7. Entonces, tenemos que el máximo común divisor entre 28 y 35 es 7. Por lo tanto, 28 dividido en 35 lo podemos reducir dividiendo el numerador y el denominador por 7 y nos da 4/5, que es la fracción irreductible. También tenemos otro término nuevo que es mínimo común múltiplo, también llamado mínimo común denominador. El mínimo común múltiplo nos permite amplificar una fracción o amplificar ciertos números. Por ejemplo, encontrar el mínimo común múltiplo entre 28 y 35. ¿Qué significa? En este caso, el 28 al 35 tenemos que amplificarlo por 2, por 3, por 4, por 5. Por ejemplo, los múltiplos de 28 son 28 por 1, 28 por 2, 56, 28 por 3, 84, 28 por 4, 112, 28 por 5, 140, y así podemos tener muchísimos múltiplos de 28. Los múltiplos de 35 son 35 por 1, 35 por 2 nos da 70, 35 por 3, 105, 35 por 4, 140, y así existen muchos. Por lo tanto, el mínimo común, que es común a los dos múltiplos, es 140. Y 140 es el mínimo común múltiplo entre 28 y 35. Por lo tanto,
el mínimo común múltiplo entre 28 y 35 es 140. Otro método, que también es el que se usa mucho, que es el descarte, que permite encontrar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo a la vez. Por ejemplo, encontrar el máximo común divisor entre 28 y 35. Se hace una tablita, se coloca 28 en un lado, 35 en otro, y empezamos a dividir por los factores primos. Los factores primos 2, 3, 5, pero empezamos con el 2 y buscamos 28, lo divide el 2, sí, en la mitad, 14. 35 no lo divide, lo bajo. Pero el 14 es divisible por 2, por lo tanto lo vuelvo a escribir. La mitad de 14 es 7, el 35 no es divisible por 2, lo bajo. Se acabaron los pares, sigo con 3, no hay, con 5. El 5, el 7 no es divisible por 5, lo bajo. Y el 5 es divisible por 35, 5 por 7, 35, me da 7. Me queda solamente el 7. Y el 7 divide al 7 y el 7 divide al 7 y termino con unos. Siempre la tabla tiene que terminar con 1. Por lo tanto, el máximo común divisor es aquel número o productos de ellos que dividen al mismo tiempo al 28 y al 35. Por lo tanto, el único que divide al mismo tiempo al 28 y al 35 es el 7. Entonces, el máximo común divisor es el 7. Y el mínimo común múltiplo es multiplicar el 7 por 5, 35. 35 por 2, 70. 70 por 2, 140. Se multiplican todos los factores primos que se utilizaron en la tabla. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es 140. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo. Encontrar la fracción irreductible de 54 dividido en 90, es decir, reducir la expresión. Hacemos la tabla, 54, 90, y empezamos a dividir por 2. La mitad de 54 es 27, la mitad de 90 es 45. Seguimos con 3, 3 por 9, 27, nos queda 9, 3 por 15, 45. Seguimos dividiendo por 3, 3 por 3, 9, 3 por 5, 15. Nos queda un 3, nos da 1. Y bajamos el 5. Luego nos queda el 5 y el 5 nos da 1 abajo. Por lo tanto, el máximo común divisor es aquellos que dividen al mismo tiempo, pero es el máximo. El 2 lo divide, el 3 lo divide, el 3 por 2, 6, el 6 lo divide y el producto de todos ellos. Y necesitamos el máximo. Por lo tanto, el máximo común divisor es multiplicar 3 porque divide al 54 y al 90 al mismo tiempo, por 3 porque divide al 54 y al 90 al mismo tiempo, por 2. El producto de todos los divisores. 3 por 3, 9, por 2, 18, y ese es el máximo común divisor. Y el mínimo común múltiplo es multiplicar 5 por 3, por 3, por 3, por 2, que nos da otro resultado, en este caso 270. ¿Para qué nos sirve encontrar el máximo común divisor? Que es 18, es para dividir 54, lo dividimos en 18, y 90 en 18, y encontramos la fracción que ya no se puede reducir más, que es 3/5. Y eso nos permite hacer operatoria después con números más pequeños.